Amados hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano Heriberto. Tiene su lugar. Adelante, hermano. Amada Iglesia del Señor Todopoderoso, paz a vosotros. Hagan favor de sentarse, hermanos. Vamos a ver qué aprendemos en esta tarde. Bueno, muchas veces desde tiempos pasados siempre llegaba a la casa de oración y pues dando gracias y pues cantando una alabanza y todo eso. Pero nunca jamás había yo pensado que ¿por qué voy a estar gozoso con Dios o por qué le voy a cantar o qué pasó? No, como que de uno en veces no, como que no encuentro uno la razón. Miren, hermanos, la razón primeramente que nos da la vida, cuántas cosas, nos da el pan, nos da todo nuestro Dios. Y uno de los atributos grandes es el oír, el ver con los ojos, hablar, porque de otra manera, ya viendo esas cosas que Dios nos ha bendecido hasta hoy en día, ¿a poco no le vamos a dar con alegría alabanza a Dios que no nos faltan los ojos, que podemos hablar? Porque de otra manera, personas que vemos en el mundo, unos son sordomudos, no hablan. Otros son ciegos, se mueven toda su vida en unas tinieblas. Y nosotros, miren, no. Yo veo yo que muchas veces en el trabajo, a donde quiera, en veces nos lastimamos los ojos o X cosa. Y mire, hasta hoy en día vemos todavía la luz del día, vemos la escritura, el libro de Dios, escuchamos las palabras, porque no todo ser humano tiene este privilegio de ver, de oír, de hablar, no, hermanos. Porque hay ya de nacimiento vienen así, con X cosas, o bien deformes, como ese niño llegan a crecer muchas gentes como ese niño, ¿verdad? Y miren nosotros, Dios nos ha dado ricas bendiciones. Así digo, nos debemos de enfocar que nuestro Dios es digno de suprema alabanza, de estar agradecido por todo lo que ha hecho hasta hoy en día nuestro Dios. Bueno, pues entonces el hablar, hermanos, es un grande privilegio. Quiero decirles que cuando Dios le habló a Adán, ustedes no se dan cuenta, desde el principio hemos estudiado todo eso. Cuando Dios le habló cuando Dios le habló primeramente a Adán, dice, de ese fruto no comerás, ¿verdad? Porque vas a morir. Aquí vamos a hacer un pensar. Lo que voy a hablar va a ser acerca de las lenguas. Claro, porque se aproxima la fiesta del Pentecostés. Se dice la fiesta de las lenguas, porque allí es donde se habló lenguas. Pero más antes se hablaban lenguas. Pero ¿en qué lengua Dios le hablaba a nuestro padre Adán? No se sabe, hermanos. No se sabe. En toda la tierra se hablan más de 1000 lenguas, hermano, más de 1000 lenguas. Y aparte de los dialectos, por ejemplo, como en México, por Michoacán, el Tarasco, y o bien en Oaxaca, Guerrero, el náhuatl, en Oaxaca, el zapoteca, otomí, ¿verdad? Y un montón de dialectos. ¿Por qué se llaman dialectos, hermanos? Porque no tienen gramática.
la lengua que se habla, como todas las que tienen gramática, ¿verdad? Como el polaco, el inglés, el español, latín, esas tienen gramática, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman lenguas, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo la lengua tiene un poder grande, hermano. En el caso, un poder grande porque Dios le habló a Adán diciendo no comas. Y esa palabra era poderosa, que si no se obedecía podía morir el hombre, y así fue. Entonces, a medida del tiempo, nuestro padre Abraham, el verbo se llama cuando uno habla, el verbo hablado. Ese verbo era pasado de padre a hijo, de hijo a abuelo, y así vino así, porque antes no había escritura, no había lo que tenemos ahora, el privilegio de ver la palabra de Dios más cerca, con nuestros propios ojos. La palabra, por ejemplo, cuando Dios le habló a Abraham, no había escritura, hermano, no dice nada, no hay información. Entonces pasaba de verbo a hijo, a nieto, yo creo, y así. Es más, cuando después hubo pues la ley de nuestro Dios y había aquellos rollos, ninguno podía llevarse un rollo a su casa, como ahora que si queremos nos llevamos la Biblia. No, los rollos solamente los manejaban los sacerdotes. Y eso es lo único, pero no había uno que se llevaran un pergamino, solamente aquellos que les competía, ¿verdad?, ver los pergaminos. Entonces, y viera ahora qué grande privilegio tenemos de ver la Biblia. Bueno, entonces, hermanos, venimos viendo cómo viene la trascendencia de la comunicación de Dios con el hombre, de unos con los otros. Entonces, y no se sabe qué lengua hablaban en el tiempo que hubo 2000 años, porque el diluvio hubo 2000 años. Y no se sabe qué lengua hablaban, pero se cree que ahí venía el hebreo. Entonces, entre los hijos de Noé, y nosotros somos de la descendencia de un hijo que se llama Sem, ¿verdad? De ahí viene el pueblo de Dios, de ahí viene Abraham, y ahí viene, pienso yo, que la lengua hebrea, ¿verdad? Vamos a leer un poco de eso, vamos a buscar Génesis capítulo 11 y vamos a ver qué encontramos aquí. Vean ustedes cómo resultó esto. Génesis capítulo 11, vamos a dar una lectura. Cuando lo tengan, vamos a dar una lectura del 1 al 9. Perdón. Entonces vamos a dar lectura, hermanos, de Génesis capítulo 11, del 1 al 9, y vamos a dar lectura. Y dice así, hermanos, si ya tienen Génesis del 1 al 9, vamos a dar lectura. Dice, era entonces alternadamente, sí, era entonces toda la tierra de una lengua y una misma palabras. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos un ladrillo y cosálomas en fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora pues, descenderemos y
confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Todos. Fue llamado el nombre de aquel Babel, porque ahí fundió Jehová su lengua de toda la tierra, y desde ahí se esparcieron sobre faz de toda la tierra. Amén. Sentados, hermanos. Las confusiones siempre son malas. Cuando un pueblo empieza a confundirse, entonces hay problemas. Porque unos dicen, yo tengo la razón, y unos dicen, no, la tengo yo. Y hasta en el matrimonio, cuando se confunde, ya hay divisiones, se esparce la familia. Pues aquí Dios confundió, pero ¿cuál sería? Vamos a ponernos a pensar, ¿qué Jehová no le gustó? ¿Cuál era el propósito de ellos? De que no fueran esparcidos. Dice, vamos a hacer aquí una torre, y aquí nos vamos todos juntos, aquí nadie va a salir. Aquí nadie va a salir, todos vamos a estar juntos, aquí no. Vamos a empezar a agarrar camino por donde quiera, aquí juntos. Y aquí vamos a hacer una ciudad grande y punto. Entonces, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Por qué pues Dios confundió a esas personas que decidieron hacer una torre? ¿Qué cosa vio Dios que no le gustó? ¿Mande? Pero no se ve nada que les diga que por soberbias los esparció o algo así. La única... ¿Ah? Pues bueno, algo así como que querían llegar al cielo con su torre, pero es imposible, ¿verdad? No, pensaban que era imposible, porque ahí van a encontrar la muerte, hermanos, porque imagínense, van subiendo la torre y de repente se desbarrancan con todo y torre, ya a una altura. Sí que hay, en el mundo sí hay edificios, hermanos, que tienen más de 100 pisos, pero pues quizás estarán más bien hechos, o no sé, pero esa pues dice que el ladrillo y no llevaba cemento mezcla. Dios vio que si hacían la torre, pues tal vez encontrarían la muerte. Mande. Miren, lo único que se ve, vamos a ver aquí. Vamos a ver unos pasajitos, a ver si esa es la razón. Capítulo 9 de Génesis, versículo 1. Vamos a ver lo que dice Dios. A lo mejor ese es, porque yo no he encontrado cuál es la razón por qué Dios no le pareció bien que se establecieran allí. Adelante, el que lo tenga. Génesis capítulo 9, verso 1. A ver. Nada más. Bueno, fíjense que vamos por partes. Aquí Dios dice, ¿qué estamos viendo? Dice, mire, vean, consideren este pasaje como vamos a considerar lo otro también. Lo único que se ve, dice, y díjoles Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles, fructifica y multiplica y henchí. Tal vez esa sea la razón de que ellos se querían establecer y Jehová decía, llenen la tierra.
¿Por qué van a estar allí unidos? Tal vez como luego dice la palabra, dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Quiere decir, haga su casa aparte. No sé si se podría vivir toda la familia ahí unidas o también vemos eso, pero la palabra dice, el hombre dejará padre y madre, ¿verdad? Quiere decir, no los va a abandonar tampoco, pero tiene que vivir aparte. Yo veo aquí, y aquí les dice, henchí la tierra. Y ellos se querían estancar, y entonces ¿cómo quedarían los otros continentes? Porque hay 5 continentes actualmente. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Miren, y otro detalle tan grande, miren. Dice que todos los animales estarían con un temor, con un pavor. ¿Cómo entienden eso? Miren, hermanos, es que Dios nos libra para que no seamos atropellados. Imagínense, se nos vinieran todas como en Egipto, que se amontonaron las moscas en ese pueblo, y moscos y piojos, y qué más, ranas y todo eso, y no pudieron vivir el pueblo de Egipto en paz, hermano. Le rogaban a Moisés, quítame esa plaga. Y cosa que no les arrimó leones y animales peligrosos, ¿verdad? Más que ranas y piojos y qué más. Ándale. Entonces quiere decir que hay como un temor de uno, como que los animales nos obedecen, los podemos sujetar, los podemos. Imagínense, fueron a una selva y se nos peñuscaron todos los lobos, y no nos tuvieran temor, nos acabarían. Entonces Dios pone un temor en el hombre que tenga bajo los animales de dominio. Eso es esto, y ve usted que nosotros tenemos, hay personas que tienen pues leones como mascota, o tigres y perros bravos, pero en cambio están bajo de dominio del hombre. ¿Qué sería que no estuvieran bajo de dominio del hombre? Peligrosos no asistiríamos, yo creo, quién sabe. Y entonces le pone eso, y aquí dice, mire, bien claro dice, y henchí toda la tierra. Y ellos no querían, se marcharon allí y dijeron, aquí vamos a vivir. Y entonces vamos a ver lo que pasajes que siempre hemos tenido en mente. Por ejemplo, como 1, 27 y 28, que dice, lo que estoy hablando lo dice allí, como dice el 1, 28 y 27 y 28, ¿sí? Amén. Henchí toda la tierra, y ellos no quisieron, hermanos. Dijeron no. No, no se van a ir entonces. Ahí se van a estar estancados, pero ahorita vamos a ver si no se van. Y les confunde el lenguaje y ya no entendían, hermano. Si aquel le decía tráeme una piedra, le llevaba un palo. Oye, ¿cómo? Aquel le decía tráeme agua, le llevaba otra cosa. Dice, no, pues así no. No vamos a caminar así. Y entonces se ve que les confundió, y desde allí salieron muchos idiomas que están hoy, o hasta hoy en día están sobre la faz de la tierra, hermano. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Eso podría, yo no puedo asegurar, pero Dios manda henchir y multiplicar toda la tierra. Y ellos ahí se amacharon, o ahí dijeron, o ellos decidieron no dividirse en grupos. Entonces
ahora bien, muchos dicen, oiga, cuando hubo las conquistas, cuando vinieron, vamos a decir, cuando vinieron los españoles aquí, en este continente americano, ya había gente. Ya había gente. ¿Cómo lo hicieron? Unos argumentan que pasaron por acá, por el estrecho, ¿de quién? Eso. Como que pasaron los chinos para acá, porque por ahí está cerca, ¿no? O no sé. Ajá, y así tenemos enseñado en la escuela, como que pasaron por aquí al continente americano. Y bueno, vamos a suponer que se vinieron caminando los humanos y multiplicaron la tierra. ¿Y los animales? ¿A poco pasaron los elefantes a los continentes, los tigres, los agarraron? No, no, no es así, hermanos, porque cuando Dios dijo a Noé, vamos a descombrar la tierra, ustedes cómo ven que dice, vas a meter al arca de par en par, ¿verdad? Ahora la pregunta, él los andaría lazando y jalándolos y metiéndolos, ¿así sería? Lo que se sabe, lo que se sabe y lo que se razona, que cuando iban en el arca, envió un cuervo y envió una paloma y regresa la paloma. ¿Sí regresó, sí o no? Bueno, pues entonces los animales tienen instinto de conservación. Se cree que con el poder de Dios los animales llegaban solos y se iban metiendo. No es que no andaban lazándolos y no, no, no. El poder de nuestro Dios, como Él controla todo, animales y humanos y todo controla. Yo no dice la escritura que llegaron solos, hermano. Pero cómo entonces, pero no dice que los andaban lazando. Pero pienso yo que así como la paloma iba y regresaba, pues el animal sabe a dónde tiene conservación de vida, ¿no? Sí, y es un misterio, claro, por eso estoy hablando que no dice lo que estoy hablando, que los lazó o que llegaron solos, pero a lo que marca la paloma que iba y venía, quiere decir que los animales tienen instinto de conservación de vida. Bueno, entonces ahí vamos viendo que dijo Dios que, pero entonces en los continentes, ¿cómo está eso que ya había leones? Y cada continente, óiganlo bien, son diferentes los animales, aunque sean los mismos. Por ejemplo, los leones más desarrollados y elefantes y cuanta cosa es en la África, que en ningún otro continente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, y de allí se desprendieron razas de animales, por ejemplo, los canguros. ¿En dónde es su tierra de los canguros? Australia, ¿verdad? Y así, donde quiera, en cada continente hay animales. Bueno, ¿y cómo los llevaron? El único pasaje que deja entender que los animales en todos los continentes salieron de esta manera, miren. Dice Génesis capítulo 1, versículo del 20 en adelante, quien quiere leer, y vean ustedes, cuando dijo Dios estas cosas, tuvieron que salir de esa agua, tuvieron que salir de la tierra en todos los continentes. Adelante. Amén.
Amén. Bueno, aquí en el 21 dice, en el 20 dice, Dios, y dijo Dios, produzcan las aguas reptiles. ¿De dónde salieron esos reptiles? Del agua. ¿Sí o no? Y el agua está pegada, está en todos los continentes, está el agua, los mares. Pues de ahí no es que hayan agarrado y se los llevaron en barco en cada continente. Ya Dios había dicho que tenían que salir del agua, pues y tenían que dar paso a la tierra. A ver, sigue diciendo. Y de animal viviente y aves vuelen sobre la tierra en abierta expansión de los cielos. Las aves también salieron del agua. ¿Cuáles son las aves que salieron del agua? No, la gallina no, perdone. El pato, la garza, porque ellos, el pato, la garza, los pingüinos y toda clase, el flamenco y toda clase, que no se diga de las tortugas, ¿no? Entonces todas esas salieron del agua. Aquí lo está diciendo, mire, aquí lo está diciendo. Ahora el 21 dice, y creó Dios las grandes ballenas. Del agua salen las ballenas. Toda cosa viva que anda arrastrando en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicad y henchid las aguas en los mares, en las aves, multiplíquense en la tierra. Bueno, esto fue en el quinto día. Entonces vemos, ¿verdad? Que ¿de dónde salió la gallina? El chompipe, ¿de dónde salió? ¿Del agua o de la tierra? Aquí. No aquí. No aquí. Fíjense que no. Lean bien del 20 y no, lo que es las aves para comer salen de la tierra. Y las aves, no, porque una gallina o un guajolote no es igual a un pato, ni una garza. Pero pongan cuidado aquí en la lectura y verán cómo se ve la diferencia. Pero ahí la dejamos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto para que veamos cómo Dios es tan poderoso, sacó los animales del agua, de la tierra. ¿Y nosotros de dónde salimos? ¿Del agua también? Exacto. Nosotros somos formados de la tierra, no del agua. Aunque tengamos agua, Bueno, sí, también lo dice Jo dice, sí, dice que somos de lodo, el que tenemos una casa de lodo. Vean cómo lo dice aquí, en Jo capítulo, me parece que 4, vamos a buscarlo. Vamos a buscar lo que dice de lodo, como dijo el hermano. Vamos a buscarlo. Capítulo 4 de Jo. A ver. Va en el verso 25, 4:25. A ver si ese es. ¿No llega? Oh, ahorita lo vamos a buscar. A ver. Bueno, esto que dice que somos como lodo, lo dice en el capítulo 4 de Job. Y eso lo enseña, como que lo deja enseñar también lo que dice aquí. A ver, vamos a ver, ¿quién me quiere? Sí, el 19, ¿cómo dice? Amén.
Amén. Nosotros estamos formados, nuestra carne, nuestro ser, dice, aquí dice, somos lodo, nos hizo Dios de lodo, ¿verdad? Y eso lo enseñó, ¿quién lo enseñó? En el verso 16, ¿quién lo enseñó? Bueno, empezando para saborearla, dice el verso 13. ¿Cómo lo dice? ¿Quién lo enseñó eso? ¿Cómo dice Job 4:13? A ver, ¿quién lo enseñó? Lo enseñó Dios, adelante. Claro que lo enseñó Dios, pero ¿por medio de quién? Sí, el verso 13. Amén. Eso le enseñó el Espíritu que pasó delante de Job. Vean ustedes. Bueno, entonces estamos viendo aquí, ¿verdad? Cómo fuimos formados. Entonces, todo con su gran poder nuestro Dios. Y entonces, vemos, ahora la pregunta sería, ya hablamos de las lenguas, ya vemos que nuestra palabra pesa, sea para mal o para bien. Dios nos ha hecho ese privilegio grande de saber hablar para expresar nuestros sentimientos. Entonces, pero la pregunta sería también, ¿los animales hablan? Bueno, la pregunta si hablan si los animales hablan. No, pero estamos hablando entre ellos. ¿Tienen idiomas? Claro que sí, hermanos. Miren nomás que hasta los animales tienen ese grande privilegio de comunicarse. Cuando van una camada de patos allá arriba, los otros lo va guiando y le dicen, rasnas, rasnas, dice, adelante. Eso sí, que dirán que sabe, pero ellos van volando. ¿Sí o no? Ahora, nomás cosas pequeñas, las gallinas, cómo jalan a sus pollitos, les van platicando, ¿sí o no? Cosa hermosa, si nosotros nos fijamos en el poder de Dios, cosa hermosa. Bueno, entonces estamos viendo pues que cómo Dios nos hace comunicar y hasta con los animales, hermano. Y cómo aprenden los cotorros, hermanos, si uno les enseña a hablar, bien que hablan. Los cotorros, los loros, los papagayos, las guacamayas, esos animales, hermanos, son inteligentes. Si usted los enseña a hablar, o un perro, usted le enseña cómo se llama y nomás le habla, y bien que entienden, hermanos, nomás les falta hablar, pero de que entienden, entienden. Y Dios dice, ¿verdad? Que entiendamos el poder de nuestro Dios, cómo nos ama, cómo nos aprecia, nos habla por medio de su Hijo amado, por medio de los profetas, nos dice todo el tiempo que nos ama en gran manera. Y por eso nosotros somos entendidos también, somos guiados por Él, por eso estamos aquí. Y vamos a ver ya por último aquí, vamos a buscar Primera de Corintios y vamos a ver estos hermosos pasajes. Entonces nosotros siempre hemos creído que en Primera de Corintios, ¿verdad? Me parece que es el capítulo, ¿qué pasó? Bueno. Primera de Corintios capítulo 14. Entonces, las falsas
las falsas lenguas, quiero decir, ¿a dónde están? Ahora vamos a hablar de lenguas espirituales. Porque una es la lengua material, la que tenemos y expresamos, se oye la voz, y otra se llama lengua espiritual. Pero esas lenguas espirituales, hermanos, como que nosotros las debemos de desconocer, porque nosotros, Dios nos ha dado un lenguaje para entender a Dios, cuál es su buena voluntad. Les quiero decir algo. Como yo anduve en unas doctrinas ahí que hablan en lenguas y se empiezan a revolcar y hasta espuma avientan y todo eso, eso se llama lenguas espirituales mentirosas, hermano. Porque nosotros, mire, aquí está lo que debemos de aprender. Y debemos de aprender las lenguas que están afuera, en que como que están afuera, como que siempre decimos que Dios a lo mejor, no lo dice la Escritura, pero a lo mejor Dios le habló a Adán en hebreo. Y vemos que, Dios le habló a Adán en hebreo y Dios le habló a Abraham ¿en qué? En hebreo, porque es Abraham el hebreo. ¿Por qué se dice hebreo? Porque de antemano, como se cree después del diluvio, esa lengua de los hebreos venía atravesando desde Adán hasta hoy en día. Se cree, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces esa lengua de los santos, la lengua de Dios y de los santos, del reino de Dios, la lengua hebrea, hermanos, la lengua hebrea. Entonces aquí, vamos a ver aquí, mire, dice aquí, el verso 22. No es como aquellas lenguas mentirosas que dicen que hablan en lenguas. Mire, dice el verso 22. Hablando de las lenguas, que son idiomas, dice, así que las lenguas, por señales, a ver, aquí vamos a ver las lenguas. Así que, ¿las lenguas para quién son? Dice, así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los. Mire, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, debemos de agarrar la lengua de Dios. ¿Qué quiere decir la lengua de Dios? Pues no hablemos sandeces, palabras antisonantes. Esa es una lengua de infiel. Que me oigan hablando palabras antisonantes, que incomodan. Ese es el lenguaje malo. Entonces el lenguaje de Dios, que es donde se note moralidad, donde se note amor, donde se note que tenemos temor de Dios. Dice, así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles. Esto quiere decir cómo hablan los infieles. ¿Cómo habla un borracho? ¿Cómo habla uno que insulta? ¿Cómo habla? No, aquí está, y tiene que usar la lengua. Ahora bien, para nosotros, ¿cómo dice? Mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. Entonces nosotros, hermanos, entendemos la profecía. Por ejemplo, cuando nos dicen, a ver, cuando muere Cristo, porque esa es una profecía. Dice, pues muere a la mitad de la semana, y se cumplió, porque ya venía profetizado. Bueno, y así nos vamos. Y dice, el verso 23, de manera que si todas las iglesias se juntare
aún en todo y todos hablan lenguas y entran ignotos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Y en verdad sí, hermano, en veces las congregaciones hay unas que se han enloquecido, hablan cosas que no son verdaderas. Por esta razón dice que los agarra el Espíritu y que los sacude y que los está sacudiendo el Espíritu. Y no es cierto, hermano. El Espíritu no hace eso. El Espíritu lo que hace con nosotros es lo que dice 14:26. ¿Cómo dice que el Espíritu? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Nos va a azotar, nos va a hacer. A ver, ¿cómo dice el? Hermana, ¿cómo dice el 14:26 de San Juan? ¿Qué hace el Espíritu con nosotros? Sí. Amén. El Espíritu nos recuerda, nos guía. Y entonces, ¿de qué se está hablando? De la ley de Dios que habló. Es el que nos guía la ley, hermano. Para la vida eterna, dice Cristo. Guarda los mandamientos y llegarás a la vida eterna. Entonces aquí no es, entonces las lenguas no son como lo que dicen algunos, sino que dice así, el verso 27, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2. ¿Y qué más? O la más 3. Y por turno más 1 intérprete. Entonces quiere decir que las lenguas tienen, como hoy en día, si yo no sé hablar inglés, pues alguno me interpretará, pero no voy a estar ahí que me está hablando el Espíritu y todo eso. Fíjense cómo está el mundo así, y gracias a Dios que Dios nos ha dado entendimiento. Y aquí último pasaje dice, a ver, dice, estamos ya terminando, es el 28, dice, y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo, a Dios. Verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si otro que estuviera sentado fuere revelado, calle el primero. Porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus se sujeten, a ver, vamos a ver, dice. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. No nomás es hablar, que tenga fundamento de parte de Dios en los profetas. Y dice el que sigue, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos, pues sí nos damos cuenta que Dios nos habla por medio de su Espíritu, y por medio de su Espíritu confundió a aquella gente, porque Dios dijo, multiplíquense y henchid toda la tierra, y ya esa entonces
como que unos opinaron, dice, porque no obedecían a Dios, o por su rebelión, o porque la voluntad de Dios es multiplicar y hechir la tierra. Y ellos como que pues hubo un pensamiento propio de ellos, pero Dios es el que manda y el que obedece de una manera o de otra. Entonces pienso yo que después ya estamos a vísperas de la fiesta del Señor, que empezará como el lunes, ¿no? El domingo en la noche y todo el lunes, y entonces los que prediquen van a predicar por qué hubo tantos idiomas después de la partida, que sabemos. Ya el predicador ya dirá cómo se entiende. Bueno, hermanos, disculpen que tal vez aprendimos algo o tal vez nada, pero lo importante es estar en la casa de oración, en donde Dios nos hable, que tiene poder, que tiene propósitos para nosotros. Que el Señor nos bendiga, paz a vosotros.